Sean bienvenidos a una nueva lección para el curso Introducción a Dart. En la lección de hoy aprenderemos acerca de los conceptos básicos de programación orientada a objetos y cómo aplicarlos en Dart. Para ello crearemos un nuevo archivo. Este será de nombre clases y clases objetos.dart. Crearemos el método voidMain que venimos haciendo en todas las lecciones anteriores y guardamos los cambios. Ahora, veamos un breve repaso acerca de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, los cuales pueden aplicarse en la mayoría de los lenguajes de programación que soporten este paradigma. Entonces, primero que todo, veamos o démosle una descripción a qué es la programación orientada a objetos. En este caso, la programación orientada a objetos lo que busca es definir una serie de conceptos o técnicas de programación que permitan representar acciones o cosas de la vida real. Esto pues lo hacemos basándonos en objetos. Es decir, nosotros como personas, todos tenemos una serie de características. Ejemplo, altura, peso, edad, nombre, etc. Entonces, nosotros podríamos definir una clase persona con los atributos edad, nombre, altura, peso, entre otros. Entonces, con esto, con esta clase que nosotros creamos de persona, ya podemos a partir de ella generar un objeto que sería la representación de una persona, cada una de ellas diferente a la otra. Dentro de ellas nosotros también podemos crear diferentes métodos, tales como hablar, comer, dormir, entre otros. Entonces, con esto, pues hemos dado un breve repaso a que en la programación orientada a objetos las clases son los principales componentes de esta, es decir, la abstracción de un, mm, de una acción o de un concepto de la vida real y a partir de ella podemos crear un objeto propio de este. Entonces, pues, siendo yo, puedo ser un objeto. Entonces, ejemplo yo sería Jairo, tengo edad 25, nombre Jairo, altura 1,68, peso etcétera. Y yo puedo ejecutar acciones de la vida real, tales como hablar, comer, dormir, entre otras. Ahora, en la programación orientada a objetos, a todas estas propiedades nosotros les llamamos atributos. Y a estas acciones nosotros les llamaremos métodos. Además, una clase es principalmente compuesta por su nombre, es decir, en este caso, pues la clase es persona, y el objeto ya sería una representación de esa persona, en este caso Jairo, puede ser otra, ejemplo Roberto, con otra serie de características, tal vez 35 años, nombre Roberto, altura 1,75, etc. Y también tendría estos métodos o podría contener otros los cuales yo no soy capaz de acceder. ¿Ok? Entonces, además, la programación orientada a objetos también nos permite tener diferentes accesos a a los atributos que posee una clase. Ejemplo, eh, en mi caso, pues yo podría tener, si no quiero que otras personas sepan alguna característica de mí, por ejemplo, en este caso puede ser altura, peso o la edad, yo podría tener estas variables o estos atributos ocultos de manera que creo una especie de protección de estos datos, es decir, no se exponen al público o a otras partes de nuestro programa. Además, yo también podría tener
una serie de métodos propios de las clases, diferentes a los de hablar, comer, dormir, que me permitan obtener estos datos de aquí y hacer un cambio sobre ellos. A esto nosotros le denominamos getters and setters. Entonces, veamos un ejemplo de código en Dart. Para ello, fuera del void main, yo crearé una nueva clase. Esta será la misma del ejemplo del cual les vengo hablando. Entonces, para crearlo en Dart, nosotros utilizaremos la palabra reservada class, seguido del nombre de nuestra clase. En este caso debe inicializar en mayúscula. Entonces es persona y luego tengo que crearlo o debo añadirle las llaves. Con esto ya he creado una clase de tipo persona. Para instanciarla en mi código simplemente creo una variable, puede ser var, que sea persona1 y la llamo de la siguiente manera. Persona, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y ya aquí estoy creando un objeto a partir de la clase persona. En este momento yo no tengo ningún atributo, entonces veamos cómo se lo agregamos. Le puedo dar aquí, esta persona tiene un nombre, tiene una edad, tiene una altura, etc. De momento dejaré solamente estos tres atributos. Aquí vemos que tenemos una serie de errores y nos dice que esto puede ser nulo o puede no serlo. En este caso, si yo le agrego el signo de interrogación aquí, diré que mi clase o mi objeto de tipo persona al momento de yo crearlo puede obtener un nombre, puede o no puede tener un nombre, puede o no puede tener una edad o puede o no puede tener una altura. Además, crearé un método que sea hablar de la siguiente manera, decir como lo creamos en la lección anterior de la parte de funciones y métodos. En este caso no devuelve nada, entonces lo denomino un método. Entonces yo le puedo poner aquí un print que sea soy una persona y puedo hablar. Punto y coma. Ahora yo puedo acceder a las propiedades o los atributos y puedo acceder a los métodos. Para ello yo escribo aquí persona1 punto hablar, dos puntos, y ahora ejecutaré el programa o el archivo que se llama clases objetos.dart y aquí vemos que yo estoy ejecutando el método. Ahora, si yo a esta persona le pongo que el nombre sea Jairo, la altura sea 1.65, la edad sea 25 y si yo le pongo aquí print persona 1, veamos qué sucede. Me dice que en este caso se está imprimiendo una instancia de la clase persona. Es decir, podríamos traducir esto como se está imprimiendo el objeto. Entonces Dart en este momento no puede imprimir cada uno de los atributos. Para ello, si yo quiero imprimirlo individualmente, puedo poner de la misma forma en la que accedí aquí o la forma en la que modifiqué los atributos, ejemplo nombre, y ya puedo acceder o puedo imprimir en pantalla cada uno de estos atributos. Veamos qué pasa si le doy en toString. No, el atributo o el método toString no puede
imprimir directamente la persona. Parece que tampoco hay algún otro método que permita esto de manera... Así que parece que de momento no podemos imprimir el atributo persona completamente. En este momento está probando este método, pero parece que tampoco podemos ocuparlo. Sin embargo, si nosotros queremos imprimirlo, podemos crear un método propio. Este método sea void imprimir atributos o imprimir persona. Aquí yo le puedo decir que el parámetro que recibe es de tipo persona y el nombre pues ya se lo doy aquí, persona. Entonces yo le puedo aquí poner imprimir persona punto nombre, copiaré esto 3 veces y lo pegaré. Y si ahora yo le doy aquí, ok, aquí imprimir. Si yo le doy aquí, ahora imprimir persona y le paso la persona 1 de aquí y ejecuto, ya vemos que estoy haciendo pues la homologación de imprimir directamente lo que sería mi objeto. Entonces, con esto hemos aprendido una breve introducción a la programación orientada a objetos. Hemos definido qué es una clase, qué es un objeto. Hemos aprendido acerca de cómo declarar los atributos dentro de una clase. Hemos declarado un método dentro de esta clase, hemos accedido a él y hemos visto un pequeño ejemplo. Así que con esto nos vemos en la siguiente lección.